¿Cómo suena la arquitectura? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos invita a ser? ¿Qué nos presenta? Luz, Sombra, Ritmo, Texturas, olores. modos de habitar. identidad. cultura. Acompáñanos a recorrer La arquitectura. la a pata. arquitectura a pata. A pata. Hoy estamos con Laura Elmira Cárdenas Barahona, arquitecta de la Universidad de La Salle de la Facultad Ciencias del Hábitat. Laura es maestra en arquitectura, diseño y construcción sustentables de la Universidad Valle del Bravo en México y se encuentra estudiando la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial en la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Laura, como ya vimos, se interesa mucho por el estudio de la arquitectura y el desarrollo territorial sostenible a partir de la potencialización de los recursos sociales de las comunidades. Y esto se ha visto reflejado en los talleres, proyectos y seminarios que ha organizado, dirigido y o coordinado, y de los cuales algunos ha ganado premios y reconocimientos, como lo de su trabajo de grado. Hay que poner mucha atención al título: Arquitectura Vernácula, avanzar hacia el pasado, del que vamos a hablar más adelante. Además, es parte del colectivo de arquitectas Habitante, el cual trabaja por el fortalecimiento de los territorios y la búsqueda del buen vivir de sus habitantes por medio de la experimentación, el aprendizaje colectivo y el intercambio de saberes. Muchas gracias por esa presentación y me da muchísimo gusto de verdad venir y cotorrear con ustedes. Estoy súper emocionada desde que me lo dijeron, así que espero que lo disfrutemos no solo nosotras, sino también todas las oyentes. Entonces empecemos como dando un marco general de la temporada, porque este episodio es muy importante, porque pues digamos que vamos de adelante hacia atrás, pero pues nos vamos a ir dando cuenta que esto digamos que toma un giro un poquito inesperado. Hemos atravesado distintas épocas, desde la contemporánea, moderna, pasamos por el patrimonio industrial, luego pasamos por la época republicana y la colonial para llegar a la arquitectura vernácula. Y es importante entender que para nosotros cada época tiene su pasado y está directamente relacionada con la época que la precede. Se nos hace muy interesante, digamos, charlar un poquito sobre tal vez cuál es esa memoria que tiene la arquitectura vernácula, porque digamos que es como, o bueno, la arquitectura del pasado, la arquitectura natural, la arquitectura que relacionamos como con la última época, digamos, porque pues es la última época que tenemos planeada en el podcast, digamos, en la temporada, y tal vez entonces eso quisiera decir, o quisiera decirnos, o tengamos en la cabeza que no hay épocas antes de esta. La arquitectura vernácula está estudiada conceptualmente y teóricamente por muchas personas y se hacen muchas reflexiones a partir de esas definiciones. Digamos que las características que quizás la mayoría o todos de los autores hablan de la arquitectura vernácula es que es una arquitectura que se adapta al paisaje, que usa los recursos disponibles, o sea, los que están aquí como a la mano, a disposición. Y esto que es lo que me parece a mí muy hermoso, y es que la arquitectura vernácula se construye en colectivo. Eso hace que la arquitectura vernácula tenga una herencia, se aprende de generación en generación y el diseño es heredado. Entonces, pues, tiene que ver, y el aprendizaje pues, es una cosa cognitiva, social, que también puede relacionarse con el tema de evocar emociones. Es por eso que la arquitectura vernácula también es la gran denominada de la arquitectura sin arquitectos, ¿no? También, que es como una primera definición que se le hizo de un autor, de hecho, de los 60s, que es Rudolf Rudowski, que hizo toda una exposición en el MoMA, así de, bien, la arquitectura sin arquitectos, la arquitectura sin pedigrí, se llamaba esa exposición. Y pues todo el mundo, pues, ¿qué está diciendo? ¿Cómo así que arquitectura sin arquitectos? Pues no, resulta que yo lo veo más bien como que todas las personas podemos ser arquitectas si estamos hablando de la forma en cómo habitamos y apropiamos el espacio que vamos a ocupar, ¿no? Entonces esto hace que la arquitectura vernácula sea una inteligencia colectiva también. Si la estudiamos a detalle, nos ayuda a entender cuáles son y cuáles han sido las necesidades básicas de los habitantes en el territorio. ¿Sí? Si estudiamos las tipologías arquitectónicas, podemos ver las relaciones espaciales que tienen los habitantes en comunidad y con el entorno. Las tipologías arquitectónicas de la arquitectura vernácula son como un meme cultural. Ves que en la evolución cultural está la genética, el gen es la evolución biológica, y en la evolución cultural hablamos de los memes. Bueno, las tipologías de la arquitectura vernácula podrían ser un meme dentro de un análisis de una evolución cultural. Eso también pasa con todas las arquitecturas, pero con la vernácula es más notorio porque está muy relacionado con esto que les digo de las necesidades básicas. Ya estamos hablando de evolución cultural, de aprendizajes heredados, pues definitivamente eso tiene todo que ver pues, con la memoria.
de la herencia lo habla un arquitecto mexicano que yo admiro mucho, que se llama Luis Fernando Guerrero Vaca, y tiene un artículo que se llama Herencia de la arquitectura tradicional. Me llamó también mucho la atención el tema de la arquitectura sin arquitectos, porque entonces tal vez así como la arquitectura vernácula está ligada a la época anterior, también va a estar ligada y generó de pronto un cambio a la época posterior. Y nosotros ahí como colombianos, colombianas, tal vez hemos sentido como que nuestra identidad está por allá re lejos, y cuando nos colonizaron, entonces ahí digamos que para nosotros hubo como una ruptura, y tal vez eso está relacionado con la arquitectura para no arquitectos. Entonces a partir de ahí entonces ya empieza como todo el tema del arquitecto y se ha venido desarrollando a partir como del progreso hasta la actualidad. ¿Qué repercusiones tiene eso ahorita? O sea, que de pronto hayamos cambiado como una cosa, que de pronto se nos haya olvidado lo que teníamos por allá en el fondo. A mí me parece que es súper importante que hablemos de por qué es importante la identidad. Ángela Guilla tiene un libro muy bonito que se llama El hábitat y la cultura. Aquí ella habla de muchos temas sobre la domesticación del espacio, sobre la identidad, sobre la cultura. La identidad es importante porque nos hace sentir parte de algo. Uno, como una cadena de sucesos. Uno, cuando nos sentimos identificados con algo, queremos participar en la toma de decisiones que tienen que ver con nuestro colectivo, con nosotros, con nosotras. Y eso hace que una comunidad sea autónoma. Por ejemplo, yo les quiero contar una historia. Una vez estaba hablando con un habitante de un resguardo indígena ahí en el Cauca, en un resguardo NASA. Estábamos hablando sobre las viviendas soñadas, ¿sabes? Como usted sueña su vivienda y como eso comparado con las viviendas que se dan en los subsidios gubernamentales. Entonces él decía como, no, pues es que mi vivienda soñada es una vivienda que sea grande, que yo pueda recibir a toda mi familia y que sea de bareque. Decía de bareque porque ellos dicen, esa comunidad dice que las casas de bareque son más resistentes. Hay otra cosa que es súper chida, y es que esto genera conocimientos, porque tú te sientas ahí a dialogar en comunidad por lo que se va a decidir, y tú te esfuerzas porque sea la mejor decisión. Por lo tanto, investigas, ¿no? Te enteras. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? ¿Qué pasaría tal? Y en esas sesiones de debate, pues hay una creación del conocimiento. Entonces, son esas dos cosas, ¿no? La autonomía, la autogestión y la creación del conocimiento. Se sigue detonando conocimiento, y ese conocimiento ayuda a que las comunidades evolucionen con las necesidades que también se van presentando. Son estrategias locales. Esto es más pragmático, como dice Francis, que hacer estrategias locales a soluciones locales lo hace más fácil, ¿no? Francis Queré, arquitecto, educador y activista social burkinés radicado en Alemania. Francis ganó el premio Pritzker este año por sus edificios construidos con materiales sostenibles y que se caracterizan por involucrar fuertemente a la comunidad en sus procesos constructivos. Francis ha desarrollado edificios en su país natal, brindándole a la población los espacios de calidad que él no tuvo. Tocas el tema de Francis Queret. Entonces es súper chévere también saber que pues a nivel global pues ya se están pensando, ya se están premiando este tipo de arquitecturas. Temas como la sostenibilidad ambiental y todo esto pues nos hace apuntar a este tipo de arquitectura. Entonces hace ver que sí es pertinente hacer arquitectura de este tipo en la actualidad. Total. La arquitectura vernácula es súper vigente actualmente y está muy relacionada a la arquitectura contemporánea. Esto no es gratuito. A nosotros que la arquitectura vernácula se dejará de enseñar en la academia y en los aspectos teóricos y aplicativos de norma como arquitectura vigente, eso responde el paradigma de la modernidad. Luego de la revolución industrial, pues hubo un auge muy fuerte de todo este movimiento moderno. No se dice que a la arquitectura vernácula sea sinónimo de desarrollo, pero esas lógicas de economía nos han traído a lo que tenemos hoy, que es una crisis ambiental y social súper fuerte. Entonces, a partir de estas crisis, pues empiezan a surgir ideas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo sustentable. La arquitectura vernácula puede responder a los grandes principios del desarrollo sustentable, que son tres, ¿no? Lo ambiental, lo económico y lo social, ¿no? Como que ya no era solo lo económico, sino que ampliaron los tres principios. La arquitectura vernácula puede responder a esos tres principios, por lo que ya hablamos: lo ambiental respecto a los recursos materiales a su disposición, a necesidades básicas; lo social, pues porque hace una cohesión comunitaria; y lo económico porque pues es una economía que mueve, ¿no? O sea, el construir es un intercambio de saberes y de servicios, ¿no? Y la comunidad trabaja para construir y de alguna forma a esas personas se les hace una retribución. Pero es que ahí no para. Sigue siendo desarrollo sustentable, pero ahora, hoy, existen unas críticas aún más fuertes, o sea, unas críticas
muy, muy contundentes al desarrollo en sí. Estas críticas además vienen de nuestros pueblos, de los pueblos del sur, de pueblos indígenas ecuatorianos, bolivianos. Por ejemplo, el concepto del buen vivir, que ahí lo tenemos, ¿no? Como dos autores que se pueden leer de esto, que es Eduardo Budinas y el otro es de apellido Acosta. Ellos ya empiezan a hacer una crítica contundente al paradigma del desarrollo. Dicen que el desarrollo tiene unos indicadores que nosotros los pueblos del sur nunca vamos a lograr, porque para que hayan unos países desarrollados, a fuerza tienen que haber unos que no lo estén, porque son los que les brindan esa mano de obra. Y entonces a esa crítica y a ese concepto y a esa posición económica y política, la arquitectura vernácula le cabe perfecto. O sea, si le cabe a esto del desarrollo sustentable, a esta sí que le cabe. Para mí es súper revolucionario lo vernáculo, ahora en la contemporaneidad, porque es una postura totalmente contracapitalista ante un sistema neoliberal, monohumanista, incluso antropocentrista, aporofóbico. Tú sabes, toda la arquitectura que viene desde lo industrial, obviamente sabemos, como lo mencionamos en las temporadas anteriores, que tiene sus cosas positivas, pero al final la enseñanza, como el zarandeo neuronal que tenemos ahora, es como, carajo, el terricidio, pues, ante todo este consumismo y todo este modelo económico que trae tanto los modos de habitar contemporáneos, modernos, como también nuestras maneras de consumir en otros aspectos de la vida, pues. Y yo creo que ahí como el flow más grande de lo vernáculo es más que todo lo metodológico, como esta producción y gestión del hábitat, como desde las mingas, desde el tequio. Minga en Colombia o tequio en México es una forma de trabajo colaborativo que viene desde la época prehispánica. En esta, la comunidad realiza diferentes labores, todas relacionadas con proyectos que los beneficien a todos. En esta, no solamente se realizan actividades planeadas, sino que también se realizan actividades anexas que permiten el intercambio espiritual y de saberes. Además, aportan a la construcción de comunidad, pues generan unidad a través del desarrollo de las actividades. También cómo pensarse la pluriversalización de las tecnologías, porque también se cree que lo vernáculo no es tecnología, y en efecto, claro que es tecnología porque es una manera de innovación del habitar. Por ejemplo, antes de lo vernáculo, pues la cueva fue su primer refugio, y gracias a la innovación y a la complejización del pensamiento y de la acción, se empezó a crear otro tipo de viviendas, y ahí fue cuando se desarrollaron pues todos los conocimientos de las necesidades básicas para ese habitar. Ya que has tenido las experiencias con territorios, ¿cuál crees que ha sido como lo que más podría llegar a conmover, o no desde tanto como lo que se construye, sino como más desde lo humano, que tiene como entrelazado de principios o ética tal vez de construir o del habitar desde lo colectivo? Esas comunidades que habitan ese tipo de arquitecturas, puede que no sea únicamente como lo vernáculo, sino también lo rural, o sea, como entrelazando también las transformaciones que esa arquitectura ha tenido. Quiero reforzar mucho esto que dices sobre la evolución técnica, porque estoy totalmente de acuerdo y es súper importante también, porque se cree que la arquitectura vernácula no es tecnificada, pero es que también la arquitectura vernácula no es una portal. Esto que hablamos de que va de la mano con una evolución cultural, está ahí es donde hay que ponerlo, porque como las sociedades de hoy no somos las sociedades que estaban aquí, nuestras sociedades primigenias, o sea, somos diferentes. Entonces, pues sí necesitamos que haya una evolución técnica, pero la evolución técnica está ligada a la arquitectura vernácula, o sea, no son antónimos. Y esto que dices es de que la arquitectura vernácula está en contra del capital, es que eso es una maravilla cierta. Yo hago parte de una comunidad práctica de construcción con tierra, y casi siempre la gente, los arquitectos, de lo que más se quejan es, no, pero es que lo malo de construir con tierra es que es muy tardado, es que no hay una técnica específica para saber. Entonces nos tardamos mucho sabiendo cuál es la mezcla que necesitamos para aplicar en la casa del cliente. Entonces, pues sí, pues está chido que se empiece a construir con tierra también en estos ámbitos, pero es que la arquitectura con tierra y en general la arquitectura vernácula, ahí tiene la revolución, es lo que dices, o sea, tienes que darte el chance, tienes que darte el tiempo, tienes que conocerlo, está en contra de estas dinámicas comerciales tan fuertes que ya tenemos súper impregnadas en nosotros, ¿no? Y en cuanto a lo más conmovedor, pues fíjate que tampoco hay que romantizar eso, es así, es súper difícil. La arquitectura vernácula en la sociedad, en las comunidades rurales, no está tan bien vista, porque también se les ha vendido esta cosa del desarrollo, ¿no? Como de que tu arquitectura vernácula es de pobre. Entonces, en muchas comunidades, pues obviamente tú no quieres ser pobre, entonces tú quieres tu casa de materiales, ladrillo.
Entonces eso es una primera cosa que siempre pasa, bueno, en la mayoría de casos me ha pasado, y hay empieza un ejercicio de reflexión y de diálogo respecto a su casa soñada, justo lo que les conté, ¿no? Justo su casa soñada es una casa de bareque. Entonces eso empieza a ver como una reflexión también. Más que conmovedor, ha sido un trabajo duro, porque tú te vas con un montón de ideas ahí de, ay, sí, tal, la arquitectura vernácula y les va a encantar y que va. Una vez hicimos un ejercicio de buenas y malas prácticas y mostramos en unas imágenes unas casas de estas de gobierno de Santos de 1010 unidades de vivienda, que eran como galpones de pollo y aquí unas casas súper lindas de tierra y no sé qué. Bueno, ¿y ustedes cuál casa les parece pues más chida? No, nosotros queremos las de Santos, las de los galpones de pollo. Y nosotros, oh, chan, 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 ya hacemos. Bueno, son cosas que están ahí muy arraigadas también y que implican un ejercicio súper fuerte de reflexión. Pero lo que sí tengo una historia de hace poquito muy bonita y es con las infancias. Últimamente he tenido dos experiencias con niños y niñas que me han hecho pensar en la importancia que tiene para los niños y las niñas aprender sobre cómo es que está construido el lugar en donde meten las cabezas, ¿no? Eso uno no lo reflexiona cuando uno es niño, ¿no? Esta es mi casa ya. Y tiene como, hay unas relaciones fuertes culturales y familiares y todo. Y en el resguardo que trabajamos ahí en el Cauca, siempre que hacíamos dibujos, porque a las niñas les encantaba dibujar y teníamos muchos materiales y las niñas dibujaban su casa sin que se los pidiéramos. O sea, esta es mi casa y por acá va mi camino y no sé qué y tal. Y a mí pues eso me parecía súper lindo. Y había una chica súper linda que dibujó su casita así en un pliego de papel. Y luego, a los días, caminando por el resguardo, la vi pegada el dibujo de su casa en la ventana de su habitación por fuera. Eso me pareció muy bonito, o sea, como la reflexión que se hace de mi casa y de qué materiales hay. Y es la ventanita, el muro de bareque, las plantas, porque la arquitectura vernácula no solamente es muro, techo, estructura, no, sino todo lo que implica su ornamentación. Sus plantitas de su mamá y de sus hermanitas, su muro de bareque y el dibujo de su casa pegado en la ventana. Y con el semillero también estábamos en San José del Guaviare también haciendo una sensibilización de construcción con tierra, bueno, pero también ha sido un ejercicio como de arquitectura vernácula. Pasamos al tema de construir, hicimos ahí unos adobitos y un murito, y de repente yo estaba rodeada de muchas niñas y niños jugando, ¿no? Como que empecé, uy, yo pensaba, uy, Dios mío, estoy teniendo unas epifanías aquí muy hermosos y así hermosas y me preguntaban y se untaban la mano con las manos, o sea, esto que ya hacemos nosotros adultos, cuando construimos con tierra, ahora imagínenselo con la infancia, o sea, con los niños y las niñas. Entonces jugaban a las escondidas y las niñas se hacían por detrás y se correteaban dándole vueltas al murito de bareque. Y yo pienso realmente que sí hay una cosa bien, bien fuerte aquí en Colombia, yo creo que en Latinoamérica, con las infancias, o sea, sí las tenemos así como a un lado, como que no es tan importante, o como que creemos que estas cosas de conocimientos así como académicos o estudiantiles universitarios, no sé qué, pero esto de la arquitectura vernácula está arraigado con la forma en la que habitamos los espacios y habitamos los espacios pues desde que nacemos, o sea, y las niñas y los niños son maravillosos. Yo en este momento voy a hacer varios procesos en escuelas y normalmente son de poblaciones vulnerables que viven en lugares de asentamientos informales. Y ellos y ellas cuando les hablo de algunas tipologías vernáculas se impresionan tanto porque no han tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, el Chocó, el Cauca, no han visto un palafito en persona. Pero cuando se les explica un poco como bajando toda esa tecnicidad al lenguaje de ellos, a algo más horizontal, que eso no significa que se le pierda la importancia, sino que simplemente pues, es una metodología que se hace desde la pedagogía, se impresionan tanto, se fascinan y quedan incluso repitiendo la palabra palafito, palafito, palafito. A todo el mundo le quieren explicar qué es palafito. Entonces, ahí también hay incluso una, pues, de compartir el conocimiento, así no sea directo cuando que lo experimenten, pero sí desde el imaginarlo, que ellos se permitan imaginar esos ecosistemas donde habita esa arquitectura vernácula. Yo creo que es también súper revolucionario y muy revelador para pues, lo que puede sembrar uno en las cabecitas de, pues, de ellos y ellas. Es muy lindo. Es que eso es lo bonito de la arquitectura vernácula, porque tú sigues teniendo unos conocimientos que son súper valiosos porque pues hay un aprendizaje académico que te ayuda y que te abre la percepción a revisar personas que hablaron de esto antes, en otros
países, lo que se hace, claro, eso es un valor muy importante, pero la arquitectura vernácula te pone a ti en el nivel que debes estar y es simétricamente. Esa, la arquitectura vernácula también son procesos interculturales que implica que tú te pongas en el mismo nivel de la persona con quien estás trabajando y con quien estás diseñando, ¿no? Es como una autovaloración del saber, ¿sabes? O sea, como estos son los saberes que tienen las comunidades y ellos creen que no saben nada. Pero cuando tú empiezas a decirles, es que esos conocimientos que ustedes tienen son súper valiosos, yo no los tengo, yo eso no lo sé. Eso pasa con la arquitectura vernácula, tú no la conoces. Tú llegas y te la explican ellos, las comunidades. Y de ahí en un resguardo nos pasó eso, nos decía un habitante, ay, nosotros aquí lo hacíamos con el yare, que es el líquido que sacan de la yuca amarga. Entonces nosotras, órale, entonces, ¿esto qué tiene que ver? Claro, yo no sabía eso lo sabe usted. Y ellos dejan de ponerse en una posición de mi saber no es importante y dicen, mi saber es importante. Y cuando mi saber es importante, yo quiero aportar. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando de la identidad. Cuando yo me doy cuenta que tengo una identidad, que hago parte de este colectivo y que tengo este saber que es mío y de mi comunidad, le doy la importancia, por lo tanto lo quiero poner en la mesa, pero eso es un proceso largo. Vuélvelo contracapitalista porque también lo hace, o sea, a lo largo empieza también a generar una postura frente a los tiempos y también a la no linealidad de los procesos, porque se vuelven cíclicos y tú tienes que estar volviendo y repitiendo y todo esto. Y creo que eso también es bellísimo porque empiezan a ser las personas sujetos de acción y no de intervención. Viendo también, pues como todo el foco actual se está yendo pues de la ciudad, ya la hemos estudiado muchísimo y todo esto, sino que ya se está empezando como a poner el foco sobre el countryside, sobre la ruralidad. ¿Tú crees que tiene cabida que las técnicas vernáculas se lleven a la ciudad? Fíjate que eso es una cosa que se debate mucho. Por ejemplo, hay un debate que a mí me parece muy interesante. Yo todavía no sé qué postura tomar. Y es si la arquitectura periferia, invasión, como este tipo de arquitectura que llega y se asienta súper rápido para ocupar un territorio a través de un desplazamiento forzado, es o no arquitectura vernácula. Eso, por ejemplo, hay mucho debate. Hay una cosa que me parece súper importante y ahí es como que ese tipo de arquitectura que sí que bien asume unos recursos inmediatos, o sea, como que cumple con eso, ¿no? Que se pone ahí, pero esa arquitectura lo que no cumple es con la herencia del saber, porque cuando se llegan a estos lugares ha habido una interrupción. Entonces, rápidamente hay que hacer una adaptación de lo más fácil y de lo que se ve. No sé si se podría decir que a partir de ahí exista una nueva arquitectura vernácula de este territorio, si hoy en día ya la podemos tener porque ya lo hemos heredado como colectivo global. Yo no sé ahí cómo, no sé qué postura tomar. Pero lo que sí es cierto es que la arquitectura vernácula, entendida como el edificio este de tierra y de madera, bambú, gualba en lo rural, yo no creo que se pueda aplicar en entornos urbanos, o sea, como este objeto. Pero lo que sí creo que se puede hacer es aplicar la arquitectura vernácula como metodología. Esto que hablamos del cómo hacer las cosas. Yo no sé, estos son un colectivo, un despacho, no sé muy bien qué son, pero que yo también sigo y que admiro mucho, que son los de arquitectura expandida. Ellos trabajan ahí en Bogotá y hacen cosas súper chidas. Y si ustedes se meten a leer los proyectos de ellos hacen diseño participativo, hacen una evaluación técnica de los saberes, o sea, dicen, bueno, aquí en este barrio, ¿qué se sabe hacer, no? Entonces está ahí el que sabe hacer cortar vigas de acero, el albañil que sabe poner muros, la señora que sabe cocinar, y se arma toda una dinámica comunitaria muy interesante a partir de cómo hacer las cosas. Yo creo que por ahí puede aplicarse. Ahora, hablando un poquito como del futuro está en el campo, las ciudades son las que realmente están impactando ambientalmente. Bueno, sí, y también zonas rurales industriales. Pero eso también hay que ponerlo en marco, ¿no? En el marco de que si el desarrollo rural habla de la mega industrialización, de que el campo tiene que industrializarse, de que el campo tiene que ser más productivo, de la fuerza que tiene el campo para alimentar a la ciudad, yo siento que vamos a seguir con estas mismas dinámicas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que el futuro está en el campo, es más un voltear
voltear la mirada a ver estas dinámicas rurales que son mucho más localizadas y que aún conservan todo esto de lo que ya hablamos, que quizás en las ciudades se ha perdido un poco, ¿no? Todavía existen algunos barrios, pero como es un crecimiento tan veloz, pues se ha perdido. A mí me llama mucho la atención el nombre de tu tesis de pregrado, porque yo nací en bloques, toda la vida he vivido en la ciudad y para mí es como la realidad. Y bueno, pues la historia es que me empecé como a involucrar en el tema del reciclaje y todas las cosas, pero ya después llegó a un punto en el que yo decía, como esta es la solución a problemas como medioambientales, ¿cómo podemos hacer? O sea, si yo voy a botar un papel, ¿cómo hago para que esto y se llevó también como a los edificios, o yo lo llevé, digamos, y yo me paraba en el balcón, yo decía, esta vaina debería estar llena como de arquitectura así, en otros niveles, sí, y entonces empieza uno como a, yo estoy medio obsesionada, o sea, y la razón principal por la que estoy en el semillero es esa, como necesito aprender de saberes ancestrales, porque necesito llevar esto a otro nivel, porque si no, yo no quiero vivir en un apartamento de lo que ya me sabía cancho, yo le decía, bueno, a Frey le decía el concreto, lo odio, y me decía, ¿por qué? Entonces sí, me quedó la teoría del decrecimiento aquí y creo que entonces el progreso ya tal vez no es al futuro, sino avanzando hacia el futuro pasado. Entonces, súper alineada, me encantó, me fascinó y creo que sí, estoy de acuerdo con Mar, debemos buscarlo como sea, o sea, y si no, entonces tal vez no debamos hacer entonces edificios de 30 pisos, 40, 50 que nos van a tapar la luz del sol, sí, o sea, tal vez debamos entonces pensar como en otro tipo de espacios que nos permitan otras cosas. El mundo no se arregla, el mundo se transforma, ¿sí? Sí está chido pensar en las utopías. Hay un libro súper lindo y está abierto para todo el mundo, para quien quiera ver, que se llama Utopías en Construcción y está hecho de la recopilación de casos de estudio y de cómo muchos sectores en Latinoamérica que han empezado a partir de procesos comunitarios a defender su territorio, a luchar contra las grandes industrias inmobiliarias. Lo desarrolla HIC, que es la Coalición Internacional del Hábitat y la sede de Latinoamérica. Está increíble y todo lo que vean en HIC, esta página, HIC-AL, les va a gustar mucho y el libro está abierto, lo pueden buscar ahí, googlear Utopías en Construcción de HIC-AL y ahí está precioso, como para inspirarse. De hecho, eso nos lleva a la última parte de nuestro podcast ya para cerrar. Queremos que nos relates una experiencia espacial de tu proyecto favorito, arquitectura vernácula. Para mi investigación de proyecto de la maestría que ya acabé, bueno, fue pandemia y estuvo bien difícil hacer ese proyecto de investigación porque todo el mundo estaba encerrado. Pero lo que hice fue que me fui de viaje por toda la costa de un estado de aquí en México que se llama Oaxaca, que es una cosa muy preciosa, un estado maravilloso, y se trataba de cocinas comunitarias y de palapas. La palapa es una construcción que hace parte de la cultura mexicana desde hace cientos de años. Se caracteriza por ser similar a la forma de una sombrilla. Para construirla se utilizan hojas de palma para la parte superior, postes de bambú o madera para sostener este techo de palmas y sogas para amarrar los elementos. Actualmente se utiliza como parte de un estilo rústico y fresco, especialmente en playas. Y pues yo estaba haciendo todo el estudio como de técnico, porque esta arquitectura, pues esta maestra es mucho más técnica, pero ligado a que una cocina esté dentro de una palapa, ¿no? Y bueno, estábamos ahí, yo iba ahí por mi novio y íbamos así viajando tal. Y entonces yo me bajaba, donde veía una palapa, yo para, y me bajaba y entraba ahí a hablar con el palapero y con la doña de la cocina. Y un momento en el que entré a una palapa y miré hacia arriba y me di cuenta de los trenzados de las palmas. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible que tú hayas comido 10,000 veces en restaurantes con cubiertas de palma y nunca te hayas puesto a ver el trenzado de la palma? Y es que, de verdad, ahí también tenemos fotos en la planta porque yo quedé así. Esto es demasiado precioso y le hicimos toda una serie de publicaciones. Es una cosa tan bella, o sea, en serio, esto de que tenemos esta relación tan fuerte que la arquitectura vernácula es fea, es de pobres, es antiestética. No, o sea, tú mira cada vez de ahora en adelante a todas las que nos están oyendo que entren a una palapa, a una estructura de palma, miren hacia arriba, o sea, y vean
¿cómo es que está esto de tejido y es precioso? Y me explicaba el pala, pero mira, existen diferentes tipos de trenzado. Está el que pones la palma una sobre otra. Y yo decía, esto es demasiado precioso, ¿no? O sea, el tipo de palma le da una geometría diferente, porque está en la palma, que la hoja es un poco más triangular, o la palma, que la hoja es más larga, y eso también le pone un orden estético muy bello. Arcapato, qué cool haber atravesado este recorrido juntos hasta el final. El apoyo que nos das es increíble y por eso nos gustaría tomarnos un café contigo y así apoyarás aún más el proyecto. Para hacerlo puedes ingresar al link de nuestra biografía en Instagram, recuerda, es Arcapata con Q, y así nos das energías para continuar recorriendo la arquitectura pata. Muchas gracias y te deseamos muchas experiencias espaciales. Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura pata, nos puedes seguir en Instagram como Arcapata con Q y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.